le vamos a dar la palabra a Nicolás Iglesias. Nicolás es un especialista en temas de religión y política. Fue el director del documental de Fe en la Resistencia, que ha tenido mucha difusión, y ha colaborado también con nuestra facultad el año pasado en un curso justamente sobre religión, religiones, que estuvo a cargo de un equipo bastante amplio. Así que te agradecemos, Nicolás, por estar nuevamente aquí. Ya, bueno, muy contento y un placer estar con ustedes en esta noche, con tantas instituciones y amigos y amigas y tanto militantes sociales y de los derechos humanos con los que he compartido mucha caminata. Una alegría estar junto con Ademar, con Belela, con Pancho Francisco Bustamante y con la FIC, facultad que el año pasado cometió la osadía de tener un curso de religión, política y derechos humanos, lo cual me parece que es un buen signo de la facultad y la Universidad de la República, que está abriéndose a muchos de estos diálogos que tienen que ver con el movimiento social y que tienen que ver también con la dimensión religiosa. Y Perico, comprenderlo sin su dimensión religiosa sería muy difícil de entenderlo, ¿no? Como personaje histórico, social y político situado, y sin entender el momento histórico en el cual él desarrolla su trabajo. El contexto en el cual Perico, digamos, crece tanto como persona y después como sacerdote y militante social, es el contexto de la Guerra Fría. Y el contexto de la Guerra Fría que nos enmarca que también hay una disputa, más allá de la disputa cultural que se da en la Guerra Fría, donde, dicho medio simplistamente, la URSS y la Unión Soviética representaba el ateísmo materialista, y por otro lado Estados Unidos representaría la cultura occidental y cristiana, todo esto entre muchas comillas que vamos a analizar un poquito. Perico de alguna manera se enmarca en este contexto histórico y en el cual un teólogo contemporáneo también de Perico, que es un teólogo argentino y filósofo de la liberación que se llama Rubén Dri, dice que hay una disputa en esta sociedad occidental y cristiana entre dos teologías, y ahí rápidamente nos vamos a dar cuenta en qué teología es en la que Perico se enmarca. Por un lado, una teología sacerdotal, monárquica, de dominación, que dice que hay que hacer sacrificios necesarios para salvar esta cultura occidental y cristiana, que es la que bendice a los militares y a los sables y a los soldados de Cristo o al ejército de Dios para salvar a la patria de una supuesta amenaza extranjera, amenaza comunista, y la infiltración también de lo que se hablaba en esa época del comunismo en la iglesia. Esta teología, que Rubén Dri ubica como sacerdotal o monárquica, tenía una antagonista, que era a la cual Perico se sentía, digamos, afiliado, y de alguna manera es la que lo invitaba, era parte de sus reflexiones, que era la teología de la liberación, que era la teología que de alguna manera planteaba el cambio, y el cambio social, y el cambio político, y el cambio desde lo comunitario también. Porque esta corriente que, dicho desde el punto de vista teológico, y siguiendo a este autor Rubén Dri, argentino, dice que hay una teología monárquica y una teología del pueblo, profética y de la liberación, son teologías antagonistas, pero bueno, ambas reclaman ser cristianas, ¿no? Perico claramente en su teología tenía esta convicción de los cambios sociales y los procesos comunitarios también, ¿no? Una teología y una visión del mundo y una forma de hacer las cosas que tiene que ver con lo comunitario, con lo horizontal, con lo participativo. Y esto también le valió, la situación de estar perseguido, controlado por lo que se desarrolló a nivel ya político, no teológico, que es la doctrina de la seguridad nacional. También se podría decir que hay una teología de la doctrina de la seguridad nacional, en el sentido que hay una doctrina que desarrolló Estados Unidos y los países que estuvieron ahí llevando adelante las dictaduras y los procesos autoritarios, pero también hay un discurso religioso que soportaba esta doctrina. Y Perico fue
perseguido, controlado por los dispositivos estatales también, igual que otros pastores y sacerdotes y monjas y laicos y laicas, que tuvieron una postura crítica a los regímenes autoritarios como la que tuvo Perico. Y Perico esto lo tenía claro, o sea, tenía muy claro Perico y en una revista en la cual participaba, que es la revista Plaza, que era publicada en Las Piedras, él habla de que, y lo voy a leer textualmente, dice así: en relación a esto de la doctrina de la seguridad nacional y el rol de la religión, o el rol del cristianismo en Latinoamérica. Dice: la religión es un factor indispensable en la estrategia psicosocial y como tal es de suma importancia en la ideología de la seguridad nacional. Perico va a decir que hay 3 sistemas simbólicos que ayudan a mantener la sociedad unida, digamos, que son el cristianismo, la democracia y la ciencia. Pero en Occidente, estos símbolos, la ciencia, la democracia y el cristianismo, él dice que el que es más poderoso para luchar contra el comunismo, el más utilizado es el símbolo del cristianismo. Con esto quería también comprender, porque me parecía que Perico, digamos, esto lo estaba diciendo más o menos ya en el proceso de la apertura democrática en los años 80, 81, y Perico, junto con otros compañeros como Ademar y Osorio y muchos compañeros laicos como Efraín, que está por acá, bueno, y María Marta y Mirta, bueno, toda esa camada de fundadores del Servicio de Paz y Justicia, tenían muy claro que el rol del cristianismo era importante también para la recuperación democrática. Así como había un cristianismo que soportaba, legitimaba las dictaduras, había otro cristianismo que estaba siendo perseguido y también el cristianismo podía ser uno de los aportes a la apertura democrática. Y también otro, digamos, y ahí, bueno, ni que hablar que el ayuno que hicieron en el año 83 fue uno de esos mojones, no solo simbólicos, sino que también concretos en la búsqueda de la apertura democrática. Pero pensaba, bueno, ¿qué tiene que ver, para no quedarme solo en la reflexión histórica, por más que esta dimensión histórica de Perico, o sea, o ver a Perico en ese contexto histórico nos puede dar pistas hoy, ¿qué cosas ya Perico intuía desde antes que tienen que ver con muchos temas de hoy, que tienen que ver con muchos temas de actualidad en el vínculo de religión y derechos humanos? Como dije, la religión es constructora el cristianismo y la religión en general es constructora de realidades políticas, sociales y culturales. Puede promover o legitimar tanto espacios de liberación, espacios comunitarios, espacios revolucionarios, pero también espacios autoritarios. Perico, en un texto que se llama Si Dios fuese activista por los derechos humanos, que escribió en el año 91, si digo derechos humanos, me equivoqué con uno de Boaventura de Sousa que estoy leyendo ahora. Si digo derechos humanos, en el año 91, Perico, y uno si lee el índice nomás de ese texto que está en internet, se puede encontrar muy, muy fácil, ya se plantea algunos temas importantísimos y muy presentes, como por ejemplo la feminización de la pobreza, el vínculo entre la ecología y el feminismo. Él habla de la mujer y la ecología. Y él arranca uno de sus capítulos haciéndose una pregunta que teológicamente, para un sacerdote en el año 91 en Uruguay, es bastante adelantada. Dice, ¿y si Dios fuese mujer? Dice que así rezaba un muro de la ciudad de Toronto, donde él estudiaba ya en los años 60, y bueno, donde él había vivenciado también muchas de las luchas contra el racismo. Y dice que así como las luchas contra el racismo fueron la clave social, política y religiosa de Luther King y del movimiento pacifista y por los derechos civiles a finales de los 60, claramente hoy una de las grandes desigualdades e injusticias de los derechos en perspectiva de derechos humanos tiene que ver con las desigualdades de género. Como quizás ya lo han hablado en otras instancias, con esto quiero decir que realmente Perico, también desde el punto de vista teológico, no solo filosófico, ideológico y ético,
ya tenía una visión bastante progresista. Estamos hablando de algo que escribió en el año 91, digamos, y algo que ya estaba reflexionando desde finales de los 60, que la verdad que planteaba preguntas muy, muy importantes. Y esto que podríamos decir que es como en Perico, esta pregunta, si Dios fuese mujer, también habla de otra característica de Perico, pienso en su forma de pensar la fe y la teología y la religión, que es, y yendo un poco a lo del principio, de no estar no tener una teología autoritaria, sino una teología liberacionista, revolucionaria o de borde, que claramente Perico está en lo que sería la periferia de la iglesia. O sea, no está en el centro del poder de la iglesia y no está en la reproducción hegemónica del poder religioso, sino que está en aquello que se expresa en el margen, en aquello que se expresa en la disidencia, diríamos hoy, y que desde esa disidencia busca la transformación. Y bueno, las teologías feministas, él, digamos, las llegó a comenzar a vislumbrar porque ya las primeras teólogas feministas empezaron a escribir ahí a finales de los 80 y comienzo de los 90, y en los 90 la teología feminista se desarrolla. Pero yo creo que esto era uno de los aspectos que posiblemente más, muchos aspectos incomodaron serán muy incómodas hoy. Muchas de las cosas que Perico dijo en los 90 y en los 80 seguirían siendo incómodas hoy para las autoridades religiosas. Y bueno, me parece que eso es uno de sus elementos que hasta hoy siguen muy vigentes a la hora de pensar la religión, el cristianismo y la realidad social, porque claramente era un mensaje que iba desde el borde, desde el margen y desafiaba los centros de poder. Y con esto, digamos, y atándolo con esto que mencionaba antes de la doctrina de la seguridad nacional, decir que a partir de la investigación que hemos terminado, hoy acabamos de mandar el libro a imprenta, así que podemos decir que hoy terminamos, de las últimas correcciones con Dayana Barrales del libro de ¿Qué lado está Cristo, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría? Una de las novedades que aparecen en ese libro y en la cual Perico aparece allí, digo novedades quizás para un público más amplio, en realidad son cosas que ya habían sido visualizadas por autores, es la existencia de un plan, en el contexto del Plan Cóndor, en el contexto de la lucha contra la teología de la liberación y contra la supuesta subversión en la iglesia o en las iglesias, la existencia de un plan que llamó Banzer. Banzer era el dictador en Bolivia a finales de los 70, muy destacado por muchas atrocidades, por recurrentes violaciones a las mujeres indígenas, por actitud totalmente persecutoria a los líderes religiosos, digamos, progresistas o disidentes de los autoritarismos. Y bueno, en Uruguay también se desarrolló, sin llamarse Plan Banzer, desde los años finales de los años 60, ya una persecución a muchos líderes religiosos. Y bueno, y Perico estaba en esa lista de pastores y curas perseguidos por el régimen autoritario en Uruguay. Y bueno, el régimen autoritario uruguayo hizo muchas cosas para censurar a Perico y a Demar y a muchos de los laicos y laicas del CERPAJ que se comprometieron en la lucha por los derechos humanos. Pero bueno, ellos están acá, en medio nuestro viven, porque vive su pensamiento, sus ideas, que desde una esperanza, vamos a decir, para aquellos que somos cristianos, está la esperanza de que desde esa vivencia de la resistencia y la solidaridad se pueden construir nuevas realidades, nuevas formas. Y bueno, y Perico fue un gran práctico también, ¿no? No solo fue un teórico. Fue una persona del hacer, de la praxis comunitaria, y bueno, yo creo que evidentemente eso era subversivo. O sea, eso evidentemente era peligroso, y era peligroso para el Estado y posiblemente haya sido peligroso para comprensiones cristianas conservadoras. Y bueno, una alegría estar pensando con compañeros y compañeras del pensamiento de Perico hoy.